nos maravillamos de tu amor. Recíbelo, Padre, en este momento, Señor, el sacrificio, Señor, que hemos hecho para ti. Y asimismo, Padre, encomendamos nuestro pensamiento y todo lo que somos para que hables a nuestra vida y traigas, Señor, este regalo, Señor, de tu hermosa palabra. Despejamos nuestra mente y nuestros corazones y te bendecimos en el glorioso nombre de Jesús. Asimismo, la vida de tu hija está en tus manos. Señor, tú la prosperas, tú la renuevas, tú la ayudas, y que en este momento la palabra, Señor, que sale de tu boca sea, Señor, ese fuego, Señor, que alimente, que encienda nuestra alma, nuestro espíritu. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Dios les bendiga. Quiero invitarles a leer nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Josué, capítulo 21, versículos 43 al 45. Josué, capítulo 21, versos 43 al 45. Josué 21, 43. Hoy vamos a hablar acerca de Caleb. Amén. Josué 21, 43. Y mientras lo encontramos, vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, porque nos permites conocer tu palabra, Señor. En tu palabra, Señor, encontramos verdades, Padre Celestial, porque toda ella es verdad. Verdades que nos hacen libres, que nos dan vida, que nos sanan, nos renuevan, nos restauran y nos muestran el camino por el que debemos andar, Señor. Sigue bendiciendo a tus hijos aquí presentes, también a los que hoy no están, Padre. Sé con todos nosotros en todo momento. Guíanos, Señor, y encamínanos, Padre, por el mejor sendero para nuestra vida. Y encamina, Señor, nuestros corazones siempre en pos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Josué 21, 43. Dice la palabra de Dios: de esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. 44. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. Amén. Dice aquí entonces que el pueblo de Israel ahora estaba tomando posesión de la tierra que Dios les había entregado. Aquí vemos entonces que lo que Dios les había prometido ahora se estaba cumpliendo. Y el verso 45 dice así: no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Entonces, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo lo que Dios habla, lo cumple. Y dice aquí que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios les había dado. Amén.
todo lo que Dios nos ha prometido a nosotros, todo se va a cumplir. No va a faltar nada, porque Dios no es como nosotros, que nosotros decimos, voy a hacer esto, aquello y lo otro, y decimos, híjole, nada más hice lo que pude porque el resto ya no pude, nada más hice esto porque de lo demás ya no me dio tiempo. No, Dios no es como nosotros. Dios no deja nada a medias. Dios dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le había dado a su pueblo. A nosotros Dios nos ha dado grandes y excelentes promesas en su palabra. Y todo lo que Dios nos ha prometido se cumple cada día y se seguirá cumpliendo. Dios dice que no nos va a dejar y que no nos va a desamparar, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros tenemos que creer y atesorar sus palabras con todo nuestro corazón. Recordamos nosotros cuántos años tenía Caleb cuando recibió la promesa de parte de Dios. Tenía 40 años. Ahorita vamos a leer. Caleb tenía 40 años cuando Dios le dio una promesa y tuvieron que pasar 45 años para que viera la promesa cumplida. No fue rápido. Caleb tuvo que esperar. Amén. Pero aquí dice el verso 45, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Las palabras de Dios no se cumplen a medias. Dios no cumple solamente una cuarta parte. Dios lo cumple todo, pero con aquellos que le creen. Porque dice que muchos del pueblo de Israel no entraron a la tierra, murieron en el desierto porque no le creyeron. Vamos a ir al libro, vamos a Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. Entonces todo lo que Dios nos ha prometido, Él nos lo da. Dios dice, yo soy tu sanador, yo soy tu sustentador, yo soy quien te sostiene de la mano derecha, dice Dios. Él es quien no nos deja caer, Él es nuestro proveedor, Él es quien abre puertas, Él es quien nos sostiene y nos sustenta siempre. Y todas las palabras buenas que Dios nos ha dicho y todas sus buenas promesas, todo se va a cumplir. Si en nosotros Dios mira también ese espíritu diferente que miró en Caleb, un espíritu que le creyó, un espíritu que no era negligente, un espíritu donde no menguó la fe a pesar de que habían pasado muchos años. Y ahorita vamos a ver cómo Caleb dice la palabra que ya era viejo. Sin embargo, él envejecía en la carne, pero nunca debilitó su relación con Dios. Nunca se debilitó su fe. Caleb no dijo, yo ya soy viejito, ahora tienen que cuidarme, tienen que darme, tienen que ponerme un lugar donde yo viva. Caleb decía, yo iré porque estoy fuerte y porque Dios está conmigo. Entonces vamos a leer aquí Deuteronomio 1:34, donde Dios le hace una promesa a Caleb. Dice, estas son las palabras, Deuteronomio 1:34. Sí, 1:34. Y oyó el Señor la voz de vuestras palabras y se enojó. Dios se enojó cuando escuchó al pueblo que murmuraba y que no creían en que Dios les entregaría la tierra. Y juró diciendo, no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres.
excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Señor. Amén. Entonces nosotros vamos a seguir fielmente a Dios. Él se enojó con todos los demás porque no habían creído. Porque se acuerdan que Moisés mandó a los 12 espías y todos trajeron un reporte de la tierra prometida, un pésimo reporte. Porque decían, hay gigantes, van a acabar con nosotros, es tierra que traga a sus moradores. Pero Caleb decía, Dios nos la va a entregar. ¿Te das cuenta? Ahorita lo vamos a ver. Los 12 espías miraron lo mismo. A los gigantes, las dificultades que había. Pero cada uno lo percibió de manera diferente. Eran 12 espías. Todos estaban viendo el mismo panorama, pero cada quien lo percibió de manera diferente. Así nosotros podemos ver un ejemplo, Aguatepec, que quizá es un pueblo difícil, que rechaza al Señor en su corazón. Pero muchos de nosotros podemos ser como aquellos 10 espías. Esta tierra está muy difícil de conquistar. Nadie quiere saber de Jesús. Pero va a haber quienes digan, vamos en el nombre del Señor. Él dice que no es en nuestras fuerzas, sino con su espíritu. Entonces todos vemos el mismo panorama, pero cada quien lo percibe de manera diferente, de acuerdo a lo que es Dios en tu corazón. 10 espías veían a Dios como un Dios débil, un Dios que era menos poderoso que los gigantes, un Dios que no podía cumplir la palabra que había dicho. Sin embargo, Caleb y Josué vieron el panorama desde un enfoque correcto, porque ellos decían, es verdad, hay gigantes, pero mayor es Dios. Entonces aquí nosotros entendemos que la fe no niega el problema o la dificultad. La fe declara el poder de Dios. Amén. No, la fe no niega la dificultad. Decimos, claro que está la dificultad, pero la fe declara el poder de Dios. Amén. Amén. Hay muchas personas que, Dios traía esto a mi mente, hay muchas personas que no han sido sanados sus corazones porque niegan el problema que hay en sus corazones. Entonces, la fe no niega la dificultad, la fe declara el poder de Dios. Es verdad, estoy enfermo, pero declaro el poder de Dios. Es verdad, no tengo ni un peso en la bolsa, pero declaro el poder de Dios. Y si hoy no tengo nada, mañana Él me va a bendecir. Pero hay personas que tú llegas y les dices, tu corazón necesita ser sanado, y te dicen, estás loco, yo conozco a Dios, mi corazón está bien. ¿Por qué? Porque no reconocen lo que hay en su corazón, niegan el problema, y si negamos el problema no podemos ser sanados. La fe no niega la dificultad, la admite, sabe que está ahí, pero declara el poder de Dios por encima de ella. Es como el pecador, ¿verdad? Si tú niegas que has pecado, ¿cómo podría Dios perdonarte? Sin embargo, si tú lo reconoces y lo admites, ahora viene por encima de eso el poder de Dios, que te limpia, que te lava y te restaura. Pero tenemos que reconocer. Amén. Dice entonces que excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Señor. Si tú sigues fielmente a Dios, claro que Él se va a acordar de tu casa. Claro que sí, aunque tú veas a tus hijos bien perdidos,
Tú sigue fielmente a Dios, reconoce que hay un problema con tus hijos, pero declara. Aprendíamos las veces pasadas que Dios nos dio una boca y es maravilloso tener una boca porque con ella podemos declarar y reclamar la promesa de Dios. Y creo que sí es reclamarla y hablarla y confesarla, porque ahorita vamos a ver que Caleb lo hizo. Él estaba reclamando algo que Dios ya le había dicho. Incluso viene a Josué y le dice: Josué, acuérdate lo que Dios habló de ti y de mí. Acuérdate lo que hace 45 años Dios dijo. Entonces nosotros cuando oramos, ese es el poder que Dios nos ha dado, que con nuestra boca podemos decir: Señor, yo recuerdo lo que tú dejaste escrito. Y dice aquí que él había seguido fielmente a Dios. El 37. También contra mí se airó el Señor por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Está hablando Moisés. 38. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. 30 y 40. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Aquí Dios les dice, fíjate, Dios les había dicho: vayan, yo les voy a entregar la tierra prometida. Y ellos se quejaron, murmuraron, o sea, estaban diciéndole a Dios: no, esto es imposible. Y ahora Dios les dice: ahora váyanse al desierto. Y ahora, ¿qué crees? Que ya querían ir. Primero no quieren, ya después Dios les dice: no van a entrar, váyanse al desierto. Y ahora resulta que estos amigos ya querían. Y 41. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra el Señor, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado. O sea, aquí ya querían subir y conquistar, pero Dios ya les había dicho que no, que fueran al desierto. Y ahora ellos ya querían. Dice: y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y el Señor me dijo: diles: no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. 43. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Entonces, hasta aquí vamos, ¿verdad? Dios les dice: vayan y tomen la tierra que yo les he entregado. Y ellos dicen, esa tierra es tierra que trae a sus moradores, no vamos a poder, van a acabar con nosotros. Y ya que Dios les dice: no van a entrar, ahora vayan al desierto, ahora ya querían ir y conquistar. Y dice que Dios les dice: no vayan, porque van a acabar con ustedes. Pero ellos deciden no escuchar a Dios. Y dice el 44: pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. 45. Y volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. 46. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Entonces el pueblo tenía que subir cuando Dios les había dicho, y tenían que creerle. Entonces aquí nosotros aprendemos algo muy importante.
nosotros tenemos que tener siempre comunión con Dios y saber cuál es el momento en que Él nos está hablando y nos está mandando. Porque a ellos les dijo, pero ellos no le creyeron y no quisieron ir y conquistar la tierra. Ya que Dios les dice, no van a entrar, ahora váyanse al desierto, ahora ya querían. Entonces nosotros tenemos que reconocer siempre cuál es el tiempo en que Dios nos está hablando. Tenemos que reconocer en oración, en comunión con Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que reconocer cuál es el tiempo en que Dios nos está llamando a la acción. Amén. Porque a veces pasan cosas en nuestra vida. Nos dicen, oye, Linda, deberías hacer esto y esto en tu negocio, sería bueno. Es un ejemplo. Y que yo diga, no. Nosotros tenemos que ser sabios y reconocer el tiempo de actuar y reconocer el tiempo en que Dios nos está hablando y nos está llamando. Porque después, si pasan los días, si pasan los años, podemos lamentarnos de cosas que no hicimos cuando las teníamos que haber hecho. Amén. Muchos mueren, por ejemplo, las personas, y quedan los hijos enojados con sus padres y no reconocieron el tiempo en que Dios les estaba llamando a reconciliarse. O a veces dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y no se apartará de él cuando fuere viejo. Y a veces nosotros accionamos demasiado tarde cuando ya no es el momento. Amén. Entonces tenemos que reconocer el momento en que Dios nos está hablando para que el día de mañana no lamentemos no haber hecho como Dios nos dijo. Amén. ¿Sí se está entendiendo? Entonces dice que el pueblo de Israel lloró y pidieron a Dios, pero Dios ya no los escuchó. Porque Dios les dijo, no vayan porque yo no voy con ustedes. Y si Dios no estaba con el pueblo, nos iban a derrotar. Si Dios no estuviera con nosotros, ¿qué sería de nosotros? Entonces nosotros tenemos que reconocer cuál es el tiempo en que Dios nos está llamando a poner manos a la obra. ¿Amén? Y no demorarnos y no ser negligentes. Me faltó un verso, pero ya no lo pude buscar, donde Dios les habla y les dice, falta mucha tierra por conquistar, pero han sido negligentes. Entonces, reconoce cuál es el tiempo en que Dios te está llamando a la acción y no te demores para que después no lamentes las consecuencias. Amén. No sea que actúes demasiado tarde. Esaú, ¿verdad? Se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Dice que lloró y quería que las cosas no hubieran sido como fueron, pero dice ya no hubo oportunidad. Amén. Entonces, ahora vamos a Números 13:30. Números 13:30. Yo estaba confundida con eso de que si Dios sí pone sentir en nuestros corazones o no. Y sí, ¿verdad? Dios sí pone, hay veces que Dios sí pone un sentir en tu corazón, pero ahorita repito, nosotros cada uno tenemos que tener comunión con Dios y Él siempre nos va a confirmar en su palabra, porque Dios sí pone sentir en nuestro corazón. Josué, ahorita en lo que vamos a leer, dice que él habló de la tierra como él sintió en su corazón. Y yo a veces había escuchado a predicadores que decían que no es verdad eso de que Dios pone un sentir en nuestro corazón, pero sí es verdad. Vamos a leer Números 13:30, pero siempre tenemos que tener cuidado. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo que vive en nosotros, Él nos va a guiar a la verdad y a la justicia. Dios no va a poner en mi corazón un sentir de no hablarle a Marisol, por ejemplo. No. Tenemos que entonces
saber diferenciar. Números 13:30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esas eran las palabras de Caleb, las palabras que le agradaron a Dios y las palabras por las cuales Dios le entregó una promesa a Caleb. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: vamos y prediquemos en las calles de Aguatepec porque más podremos nosotros que ellos? ¿O cuántos de nosotros hemos dicho: Señor, este pueblo no quiere nada contigo? O hemos dicho: Aguatepec no quiere saber de Jesús. ¿Cuántas veces los has invitado para que des por hecho que no quieren venir? Amén. Yo a veces decía: ay, pero los jóvenes no quieren saber de Dios. Y Dios traía a mi mente: ¿cuántas veces los has invitado para que des por hecho que no quieren venir? Y a veces así nosotros estamos dando por hecho mentiras que el enemigo trae a nuestra mente. Y a veces decimos: no, es que este pueblo es renuente, este pueblo no quiere saber de Dios. Y la realidad es: ¿cuándo les has hecho una visita para invitarlos a venir? No. Entonces, ¿cómo podemos decir que no quieren venir? Amén. Dice entonces que Caleb dijo: vamos, más podremos nosotros que ellos, porque sabía que Dios estaba con ellos. Amén. El 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Amén. Entonces aquí mira, cuando tú te dispones a ir, también te vas a encontrar al que te diga: no vamos a poder, ellos son más fuertes que nosotros. Por ejemplo, que tú dispongas: voy a salir un miércoles a predicarle a los jóvenes del pueblo que hay en las calles. Y también vas a encontrar a alguien que te va a decir: ni te van a escuchar, te van a mandar lejos, te van a decir que estás loca. Entonces la fe de Caleb era una fe que tenía que seguir adelante sin escuchar a los demás. Si Caleb escuchaba a los demás, se iba a perder y hubiera perdido la promesa que Dios le estaba dando. Si nosotros escuchamos el desánimo y la queja de los demás, nos vamos a desenfocar. Eran 12 y solamente 2 quisieron ir: Josué y Caleb. Entonces aquí venía algo a mi mente y yo decía: nosotros tenemos que seguir adelante, esté presente quien esté presente. Amén. Y se vaya quien se vaya. Amén. Y yo ponía, ¿verdad? De ejemplo en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo tengo un patrón y me da trabajo. Y si él se va, ya yo me quedo sin trabajar, ya yo no hago nada, ya no sigo adelante. No. Si yo tengo un patrón, él esté o no esté, me dé trabajo o no me dé trabajo, yo tengo que seguir mi camino. Y él pues ya en el pasado habrá quedado. Y así nosotros tenemos que seguir nuestro caminar con Dios, esté presente quien esté presente. Amén. Y se vaya quien se vaya. Amén. Ayer el Señor nos hablaba una palabra, un versículo donde dice que no hay nadie que haya dejado padres, hijos, casa, hermanos, que no reciba 100 veces más en esta vida y en el siglo venidero la vida eterna. Pero entonces mira, aquí es cosa personal. Si nuestro hermano de la derecha o nuestro hermano de la izquierda no quiere, tú sigue tu camino. Amén. Les decía Jesús a los discípulos que sacudieran sus pies y siguieran su camino. Porque aquí entonces no se trata de quién esté. Yo ya no voy a ir porque me hicieron una cara fea, porque están enojados conmigo. No.
o ya no voy porque además son bien poquitos. No, la promesa a Caleb era algo bien personal de parte de Dios a Caleb. Y yo creo que a ti y a mí Dios nos ha dado promesas. ¿Tú las vas a perder por estar viendo quién quiere y quién no quiere? No. Entonces, esté presente quien esté presente y se vaya quien se vaya, nosotros tenemos que seguir nuestro caminar con Jesús. Amén. Y si mis hermanos no quieren, si mis hijos no quieren, si mi esposo no quiere, si mi madre no quiere, si mi padre no quiere, yo sí quiero. Amén. Porque va a traer bendición y va a traer el cumplimiento de las promesas de Dios a nuestra vida. Amén. Josué y Caleb no dijeron, híjole, pues todos dicen que no, entonces mejor ya nos quedamos aquí. No. Ellos siguieron adelante, aunque los demás estaban llenos de incredulidad. Amén. Entonces vamos al 14:6, ahí más adelantito. Números 14:6. Números 14:6. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? ¿Se acuerdan que unas quisieron pedirle, más bien pidieron de su aceite a las que sí tenían para que ellas pudieran prender sus lámparas? Pero eso no se podía. Entonces nosotros vamos a ver milagros y a veces nosotros queremos ser así, quitarle al hermano de lo que él tiene o poder hacer lo que él hace. Pero a cada uno, lo que cada uno de ustedes y yo, lo que cada uno de nosotros tenemos de Dios, a cada uno nos ha costado, porque cuesta sentarte y dedicar tiempo a leer la palabra. Cuesta levantar un altar de rodillas en tu casa. Entonces a cada uno le ha costado lo que tiene. Y no podemos decir, dame de lo que tú has leído, o que unas horas de las que tú has orado se pasen a mi cuenta, ¿no? A mi registro. No se puede. Entonces tenemos que esforzarnos. Nos va a costar, pero sí es posible. ¿Ven? Y dice aquí, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. 8. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los temáis. ¿Te imaginas la fe que había en Caleb, en Josué? No tengan miedo, es tierra buena. Nosotros los vamos a comer como a pan. Con nosotros está Dios. Una fe que siguió firme. Decíamos al inicio, ¿verdad? Ellos no estaban negando la realidad, porque la fe no niega la realidad, sino declara el poder de Dios. Amén. Vamos ahora a Josué, capítulo 14, verso 6. ¿Verso 6? Sí. Entonces decíamos, la fe verdadera me hace seguir caminando sin importar quién esté o deje de estar presente. Amén. Caleb y Josué amaban a sus hermanos, claro que sí, pero ellos tuvieron que seguir su camino y dejar a un lado lo que sus hermanos decían.
Josué 14 dice, Josué 14, desde el 6. Entonces ya vimos cuando Dios le hace la promesa a Caleb. Ya vimos por qué Dios se agradó de Caleb, por las palabras que él mencionó, la fe que él expresó a través de sus palabras. Pero no hemos visto que se cumpla la promesa. Ahorita ya vamos a ver cuándo se cumple la promesa. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Amén. Entonces ahí llega Caleb a reclamar la promesa que Dios le había dado. Dice que vienen con Josué y le dice, ¿verdad? Le dice, oye Josué, tú sabes lo que Dios dijo a través de Moisés, de ti y de mí. Entonces, ahorita vamos a ver el 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias, ¿cómo? Como lo sentía en mi corazón. Entonces, dice que Caleb, ¿cuántos años tenía? 40. Dios le da una promesa a Caleb a los 40 años. Le dice, esta tierra va a ser tuya. Y Caleb tenía 40 años. ¿Ven? Y dice, y él está recordando lo que pasó hace 40 años. Yo me acuerdo que nos mandaron a reconocer la tierra y yo traje buenas noticias como lo sentía en mi corazón. Muchos dicen, hay una alabanza que dice, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y muchos dicen que esa alabanza no es de Dios, que cómo confiar con el corazón si el corazón es perverso. Pero aquí vemos que Caleb trajo buenas noticias como él lo sintió en su corazón, y Dios se agradó de ello porque el sentir de su corazón expresaba fe en que Dios era más grande que los obstáculos. ¿Amén? Entonces dice el 8, y se acuerda, y ya habían pasado 40 años y se acordaba de las quejas de sus hermanos. Que nosotros no seamos recordados por quejarnos, que nosotros seamos recordados por siempre animar a los demás. Dice, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. Amén. Dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Aquí él está recordando lo que hace 40 años pasó. ¿Amén? Ya habían pasado 40 años, pero él se seguía acordando de lo que Dios le había prometido. Imagínate que por ahí al año 37 le hubieran dicho, no, que Dios te iba a dar la tierra, ya pasaron 37 años y no te da nada. Y no dice la palabra, podemos decir que pasó o no pasó, que le dijeron no, pero así como dice que se quejaban. Wow. Imagínate que le hubieran dicho, mira, Caleb, han pasado 37 años y Dios no te da nada. Y Caleb seguía confiando en Dios. Caleb seguía creyendo que fiel era el que lo había prometido. Amén. Porque yo creo que Caleb conocía, ¿verdad?, las historias de tiempo atrás, del Dios que cumple sus promesas. Imagínate que ya iba el año 39 y le decían, a ver, ¿dónde está tu tierra? Si ni te han dado nada. Pero Caleb siguió creyendo y dice, yo cumplí siguiendo al Señor, mi Dios. Dice el 9,
Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Él, fíjate, habían pasado, ahorita vamos a ver que habían pasado 45 años. Y Caleb tenía bien presentes las palabras de Moisés. Las pronuncia, ¿verdad? Tal y como Moisés se las había dicho. Hay muchas palabras que a nosotros Dios nos ha dicho, pero a veces no se cumplen. Cuando anotaba aquí, las palabras de Dios no carecían de significado en el corazón de Caleb. Las palabras que Dios le habló a través de Moisés no carecían de significado en el corazón de Caleb. A veces a nosotros, porque Dios todavía usa a sus hijos y también nos habla a través de la palabra. Y Dios nos dice: voy a hacer así y así contigo, y son palabras que nosotros enterramos, las desechamos, palabras que no tienen ningún significado en nuestro corazón. Y para Caleb no era así. Caleb atesoraba en su corazón todo lo que Dios le decía a través de Moisés. Amén. Así nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón todo lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra y a través de sus siervos, y que sí es conforme a su palabra. Amén. Yo te comparto esto. Yo cuando oro, yo le digo a Dios: Señor, tal día, en tal lugar, a través de tal siervo, tú me dijiste esto. Amén. Y era lo que estaba haciendo Caleb. Entonces, Caleb sí se permitía atesorar las palabras y las promesas de Dios en su corazón. Y habían pasado 45 años y él tenía bien presente, como si hubiera sido ayer, lo que Moisés le había dicho, porque no había sido Moisés, había sido Dios. Amén. Nosotros a veces pasan 8 o 15 días y ya se nos olvidó. Es más, mañana ya no nos acordamos de la palabra de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a reclamar, verdad, a hacer nuestras esas promesas? Amén. Dice aquí, el que sigue: ahora bien, el Señor me ha hecho vivir, como Él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que el Señor habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad, ¿de cuánto? 65. ¿Y a los cuántos le dio la promesa? 40. A los 40. ¿Cuántos años pasaron? 45. Entonces habían pasado 45 años. Y aquí anoté, la fe de Caleb estaba tan viva como hace 45 años. Nosotros muchas veces pasa que nuestros primeros comienzos como caminando con Jesús, empezamos con una fe bien viva. No, sí vamos a hacer campañas y vamos a salir a hablarle a la gente de Dios. Y cuando recién comenzamos el camino, queríamos hablarles a todos de Jesús. Y ahora que han pasado los años, ¿dónde está esa fe? Decimos: no tengo tiempo. Hay que vayan los que no tienen que hacer. Y aquí la fe de Caleb estaba tan viva como hace 45 años. Dice que habían pasado, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. El que sigue. Todavía, fíjate, ya tenía sus 85 añotes y dice: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Amén. En nosotros aquí, ¿verdad? De 40, de 27 años decimos:
ya me estoy desarmando, ya estoy enfermo, ya no tengo fuerzas. Queremos que nos cuiden, que nos protejan, que nos apapachen. Y con él no era así. Y no era una tarea fácil. Era guerra, era salir y conquistar. Y él decía, yo estoy tan fuerte como cuando Dios me entregó la promesa. Y ya tenía 85 años. Y, o sea, él decía, prácticamente le estaba diciendo, yo me siento de 40. Porque ya tenía 85. Y dijo, ¿cuál era mi fuerza antes? La es ahora. Amén. Dice el 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra, amén, para salir y para entrar. Un hombre activo. Caleb envejeció, pero nunca debilitó su relación con Dios. Amén. ¿Se acuerdan que hay un verso que dice, el hombre exterior se va desgastando día con día? Amén. No obstante, el interior se renueva. Cuando tú platicas con Dios, el exterior pues va envejeciendo, pero tu hombre interior se renueva cuando tú platicas con Dios. Amén. Amén. Es por eso que podemos sentirnos tan fuertes como antes. Dice el 12, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Fíjate, sí sabía contra quiénes iba a ir. Dice que eran los anaseos, eran gigantes, pero él no tenía miedo, se sentía fuerte y sobre todo sabía que Dios estaba con él. Entonces no importan los obstáculos, la dificultad, la adversidad, no importa cuán difícil parezca, porque Dios está con nosotros. Dice el 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Pero él siempre recalcaba, como Dios ha dicho, las palabras que Dios me dijo. ¿Y qué es lo que Dios dice? Dios sí quiere que nuestra casa sea salva. Dios sí quiere que nosotros estemos sanos. Él sí quiere que nosotros estemos bendecidos. Sí quiere, pero nosotros tenemos que creerlo y tenemos que recordar sus palabras siempre y todos los días. Amén. El 13. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Ahí ya le entrega la tierra, se cumple la promesa. Ahora, Dios llevó a Caleb a una tierra donde ya no había habitantes, que él entrara cómodamente y la tomara. No, Dios le dijo, te voy a dar la tierra, está llena de gigantes. Tú tienes que ir y conquistarla, tú tienes que ir y echarla afuera. Amén. A veces nosotros queremos que Dios nos ponga las cosas comoditas y que lleguemos y no tengamos que hacer nada. Amén. Todo fácil. A veces queremos ir y hacerle la invitación a personas que a lo mejor ya hasta se congregan en otro lugar, así bien cómodo, que tú llegas y lo invitas, pero alguien más ya hizo el trabajo y te lo traes. Y no es así. Ve con alguien a quien nadie le ha hablado de Jesús. Amén. Amén. Porque Caleb no llegó y la tierra ya estaba despejada, sino que él tenía que ir y conquistarla. Dios le dijo, es tuya, pero tú tienes algo que hacer. Así a nosotros Dios nos da muchas bendiciones, pero nosotros tenemos algo que hacer. Tampoco queramos que el Señor, ¿verdad? Como dicen por allá afuera, todo fácil.
No, Dios nos entrega grandes promesas, pero nosotros tenemos algo que hacer. Amén. El 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. No le importó si los otros 10 espías no quisieron. Él dijo, ustedes no quieren, yo sí quiero. Amén. Entonces aquí no depende de quién está, de quién no está, de que si unos sí quieren, de que si otros no, que si unos están animados, que si otros se están quejando, que estos no quieren. No depende de él. Todo eso son siempre pretextos. Aquí es tú con el Señor, porque hay promesas de por medio que yo creo que sí queremos recibir. Amén. Vamos ya por último al Salmo 31, 19. 31, 19. Habían pasado 45 años, pero Caleb no se había olvidado de la promesa que Dios le había hecho. Amén. Salmo 31, 19. A veces nosotros pasan los años y nos olvidamos de aquellas cosas por las cuales antes orábamos. Pasan los años y a lo mejor orábamos por nuestros hermanos en la carne. Y pasan muchos años y dices, no, como que Dios no me contesta, y poco a poco vas dejando de orar. Te estás olvidando de lo que Dios te ha prometido. Debes seguir orando todos los días hasta que se cumpla. No importa si son 45 años, como Caleb. Imagínate que iba el año 39 y a lo mejor los demás podían pensar que Caleb había sido avergonzado, que la promesa de Dios había quedado en el aire, pero no era así. Llegaría el día en que la promesa se tenía que cumplir. Entonces cada promesa tiene el tiempo de su cumplimiento, pero tú tienes que seguir creyendo y no dejes de orar un solo día, creyendo y confesando todo lo que Dios te ha prometido. Amén. Tú eres mi sustentador, tú eres mi sostenedor, tú eres mi sanador, tú eres mi amigo, tú eres mi gozo, tú eres mi alegría. Yo no tengo por qué estar triste, yo no tengo por qué estar enojado, yo no quiero más tristeza en mi vida. Y que sea Él, y va a llegar el momento. Y yo creo que Dios tenía un día específico en que la promesa se iba a cumplir. Y yo así creo que Dios tiene un día específico donde nos va a dejar ver muchas almas de Aguatepec rindiéndose a sus pies. Y Dios tiene un día específico y está preparando el tiempo para que nosotros veamos el cumplimiento de sus promesas en nuestra vida. Él sí quiere que nosotros seamos felices, claro que sí lo quiere. Yo recordaba mucho la mamá del pastor Isaí. Ella siempre me decía, yo tenía yo creo como 17 años, y ella siempre me decía, y son palabras que así como quedaron en Caleb, lo que Moisés le decía, son palabras que quedaron en mi mente. Y ella siempre me decía, hija, órale al Señor por tu felicidad. Y yo creo que sí es válido. Amén. Y a veces nosotros nos acostumbramos a vivir enojados, nos acostumbramos a vivir en amargura, nos acostumbramos a vivir ansiosos, desesperados, apresurados, y se nos hace normal, se nos vuelve normal. Pero Dios quiere que nosotros seamos felices. Dios quiere bendecirnos. Amén. A veces nos acostumbramos a llorar, a veces
Si una niña ve que en casa su mamá es maltratada y violentada, para ella es normal y busca como compañero de vida a alguien que le haga lo mismo porque para ella es normal, y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos, pero que no dejemos de confiar en Él y declarar con nuestra boca. Es hermoso que Dios nos haya dado una boca, porque con ella podemos hablar y confesar lo que Dios nos ha dicho. Y no sé, si Caleb no hubiera dicho algo, pues quién sabe si lo hubieran dado. Dios iba a estar al pendiente, pero hubo un momento donde Caleb tuvo que venir y decir, oye, Dios dijo esto. Tuvo que hablarlo, expresarlo y recordárselo a Josué. Amén. Entonces aquí Salmo 30 y ¿qué dijimos? 31:19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Hasta ahí. Entonces, la bondad que Dios tiene para los que esperan en Él es grande. ¿Y qué es bondad? Todo lo bueno que Dios ha pensado para ti y para mí. Pero no tenemos que conformarnos y no tenemos que olvidar lo que Dios un día nos prometió. ¿Ven? Yo creo que en nuestro caminar, yo recordaba una vez mi hermana, creo que en un tianguis, un señor que vendía lonas, le habló de ella, de su casa. Y son cosas que a veces quedan en el olvido, porque pasaron los años, por lo que ahora vivimos, por las circunstancias, porque veo todo lo contrario a lo que ese Señor me dijo, pero no, debemos seguir creyendo. Y a cada uno Dios nos ha dado promesas que tenemos que seguir. Te repito, en tu altar, cuando tú doblas tus rodillas, no vas a declarar ni hablar cualquier cosa. No vas a decir lo que el vecino te prometió, porque el vecino es hombre y no te va a cumplir. Pero vas a decir, tú dices, Señor, que si yo te sigo fielmente, si yo creo en ti, vas a salvar mi casa. Y yo veo a mis hijos bien difíciles. Admito el problema, porque la fe no niega el problema, pero más grande es tu poder. Tú puedes cambiar a mis hijos, tú puedes cambiar mi situación, tú puedes sacarme de este lugar donde yo siento que ya no doy para más. Tú puedes hacer algo, tú puedes hacer un milagro, tú puedes enviarme un siervo del otro lado del mundo, no sé de dónde. Dios todo lo puede. Amén. Pues ese es el mensaje, que en oración sigamos creyendo y confesando, hablando lo que Dios nos ha dicho. Que no usemos nuestra boca para maldecir o para matar al prójimo. Mejor úsala para algo poderoso. Y poderoso es leer, proclamar, anunciar lo que Él nos ha prometido. Amén. Pues vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Su nombre. Gloria. Despierta, dulce amor, despierta. ¿Quién vive? Cristo. Amén, Señor. Amados, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, sí, de derrota. Quitar de nuestra vida esa tontería de me quiero morir. Viene la adversidad, viene la dificultad, el enojo, la tristeza. Ya me quiero morir. ¿Por qué no decimos, Señor, ayúdame? Ayúdame, tú sí cumples lo que prometes. Y hoy aprendimos que lo que Dios te ha cumplido, ¿qué? Prometido, perdón. ¿Se va a qué? Se va a cumplir. Tarde o temprano lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Pero tienes algo que hacer. ¿Seguir qué? ¿Seguir qué?
mientras no dejes de marchar, no importa que todos o muchos se queden en el camino. ¿Sí? Tú tienes que esforzarte en empujar, en levantar, pero si no quiere, pues que se quede. Pero tú no te detengas, porque lo que Dios te prometió lo vas a recibir tarde o temprano. Y Él ha dicho que aquellos que esperan en Él, ¿verdad? ¿Qué les dará? Una corona de vida que tiene para todos aquellos que le aman y le temen. Recordamos a los héroes de la fe. Dice la palabra que muchos de ellos no lo vieron, pero lo creyeron. Amén. Y algo que sí podemos estar seguros es que todos aquellos que no lo vieron, ¿verdad? Dice la palabra que esta aflicción pasajera no se compara con lo que tendremos cuando estemos en su presencia. Entonces hoy, sacúdete, líbrate de todas esas cosas que te están deteniendo en el camino del Señor. No importa lo que veas, no importa lo que oigas. Caleb vio gigantes, Caleb vio dificultades, al igual que todos los demás. Pero Caleb dijo, el Señor está con nosotros. Él entregará a nuestros enemigos. Él, si estoy enfermo, puedes decir, Él me sanará, porque Él así lo dijo, que por su llaga tú y yo fuimos sanados. Tendremos que verla porque Él lo prometió. No por mis obras, para que nadie se glorie, sino porque Él es bueno. Te adoramos, Cristo, ¿verdad? Puedes esperar en Él. Él es fiel. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, la con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tarde tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón
control. Padre bendito, tú eres quien tiene el control. Puedes levantar tus manos. En este momento no sé cuál sea la dificultad que tengas. Puede ser cansancio físico, asentamiento mental. Puede ser una tristeza que lleva días, años. Puede ser enojo. No sé qué hay en tu vida, incredulidad. Pero hoy puedes decirle, Padre, en la tormenta esperaré. En la tormenta seguiré siéndote fiel. Ayúdame a permanecer. Ayúdame, Señor, a seguir confiando, Señor, en que algún día veré lo que me has prometido. Te bendigo, te exalto. Gracias por tu palabra. Me la llevo y la guardo en lo más profundo de mi corazón. Gracias por escuchar mi oración. No dejaré de clamar todos los días por eso que tú me has dicho que harás conmigo. En el nombre de Jesús. Y se cumplirá la promesa que tú has dado para nuestra vida, que en tu nombre somos más que vencedores. Señor, prospera a tus hijos, bendícelos, guárdalos de todo mal, van a casa, llévalos con bien. Señor, esas promesas ellos puedan ver en todas las áreas de su vida, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, te bendecimos y lo creemos de todo nuestro corazón. Asimismo, Padre, queremos entregarte nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón. De la misma manera, recibe esta ofrenda, este diezmo, esta primicia, Señor, de lo recibido de tu mano, te doy en tu mano, en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a este Pues Dios les bendiga, amados. Dios, y la palabra. Si usted va a aprender a diezmar, hágalo con gozo delante de la presencia de Dios. Seguimos adelante. Y recuerde, sí es cierto que el Señor promete. Y sí es cierto que cumple. Pero tú y yo tenemos que esperar en Él. Dios les bendiga. Somos despedidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.